Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar aquí nuevamente con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy viernes 8 de marzo del año 2019. De verdad, muchísimas gracias. Es un enorme placer estar aquí nuevamente en este espacio con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en este espacio. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y hoy 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Mucho de qué hablar, de la igualdad, de los derechos de las mujeres en este mundo globalizado. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero habría que recordar que detrás de todo esto se esconde una gran tragedia. Las movilizaciones ya hace más de, desde que se comenzó a conmemorar un 8 de marzo de 1975, la historia que arrastra todo esto viene desde hace muchísimos años atrás. La tragedia, repito, las movilizaciones de miles de obreras, los reclamos por mejoras laborales y el pedido de equidad salarial y de derechos, entre otros sucesos, fueron los que originaron la fecha que desde 1975 se conmemora un 8 de marzo, amigos cibernautas. Antes de que la ONU institucionalizara esta conmemoración específicamente, era recordada como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya que su concepción y espíritu de origen fue netamente sindicalista, así como lo oye usted, amigos cibernautas. ¿Por qué le digo esto? Porque mire usted, un 8 de marzo de 1875, cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York marcharon por las calles de la ciudad contra los bajos salarios y por la diferencia que sufrían en comparación con sus pares, es decir, con los hombres. La mayoría de ellas cobraba menos de la mitad que los hombres. El 8 de marzo de 1875, cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York
marcharon por las calles de la ciudad contra los bajos salarios y por la diferencia que sufrían en comparación precisamente con los hombres. Repito, así dio inicio. El final fue trágico. 120 mujeres murieron como consecuencia de la brutalidad policial. La indignación provocó que las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino, amigos cibernautas. Y bueno, después de todo esto, la primera movilización de obreras, cuando habían pasado poco más de 3 décadas de que se realizó aquella primera movilización de trabajadoras de la que les acabo de hablar, un siniestro marcó la primera bisagra en la historia del trabajo y de la lucha sindical en todo el mundo. En marzo de 1908, la fábrica textil Cotton de Nueva York se incendió con cientos de trabajadoras adentro. Al menos 130 mujeres quedaron atrapadas en el interior de esta fábrica mientras las llamas las consumían y el fuego devastaba todo a su alrededor. El hecho, amigos cibernautas, ustedes que nos ven el día de hoy, el hecho no fue fortuito. 40,000 trabajadoras textiles se habían declarado en huelga y las mujeres de Cotton, de esta empresa textil, lo hicieron con permanencia en el lugar de trabajo tras reclamar a los dueños de la fábrica la reducción de la jornada laboral a 10 horas, igualdad salarial con los hombres que ejercían las mismas actividades y por las pésimas condiciones en las que desarrollaban pues su trabajo. Ofuscado por el reclamo de las obreras, el patrón mandó a cerrar las puertas de la planta como intento de hacerlas desistir de la medida de fuerza. No lo hicieron y el hombre fue más allá. Las mujeres no desistieron en este reclamo. Este dueño de esta fábrica pues fue más allá y ocasionó esta fatalidad. Así que pues ahí pues podríamos entender la gran tragedia que existió cuando estas mujeres, 130 mujeres pues prácticamente pues murieron en este incendio, amigos cibernautas. Así que las movilizaciones de las mujeres, la lucha de las mujeres pues ha continuado hasta el día de hoy, amigos cibernautas. Y bueno, en diversas partes del mundo se conmemora el día 8 de marzo de 1975, instituido por la Organización de las Naciones Unidas, el Día de las Mujeres a nivel internacional. Muchos papeles han desarrollado las mujeres por todo el mundo. Su valentía, su coraje, sus ganas de no dejarse y de estar siempre pues buscando mejorar sus condiciones no termina aún todavía, amigos cibernautas. Y llama la atención porque en este país la violencia de género, los feminicidios pues siguen estando pues cada día pues peor, amigos cibernautas, digámosle así, porque al menos en lo que se tiene los datos a nivel nacional de cuántos feminicidios, se pasa por una etapa desde luego de la violencia doméstica, la violencia que se da laboral, la violencia sexual, pues que tiene que ver incluso con los niños, las niñas, esto que es tan grave que sucede en nuestro país hasta terminar en un feminicidio. Al menos lo dice la Secretaría Nacional del Secretariado de Seguridad Pública, un total de 70 feminicidios
se registraron en territorio mexicano tan solo en el mes de enero de este año. Lo dijo la señora Patricia Bugarín Gutiérrez, quien es subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Las áreas de seguridad de los 3 niveles de gobierno no están reaccionando de manera oportuna para responder a los casos de violencia en los hogares. Ahí comienza el verdadero problema, comienza en las escuelas también, en donde se han llevado pláticas importantes también para poder concientizar el grave problema de la violencia de género desde la etapa del noviazgo, amigos cibernautas. Y no hay que olvidar también que los hijos observan el comportamiento de los padres, y esto la verdad da mucho de qué hablar y qué pensar, porque un hijo que observa violencia, un hijo que observa que solamente con los golpes obedece la esposa, obedecen los hermanos o algún pariente, es un niño que observa que solamente así podrá obtener resultados. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Estas etapas, amigos, que van creciendo o van en medida pues aumentando en cuanto a la violencia hasta llegar al feminicidio, es lo más grave ya que puede existir en cuanto a violencia de género hablamos. Cuando se comete un feminicidio, no solamente se priva de la vida a una mujer por cuestiones de odio, se priva también de una madre, de una hermana, de una hija, de un miembro de una comunidad. Es lo que se puede resumir en todo esto. La violencia familiar, amigos cibernautas, es algo lamentable, que se trata pues precisamente de un tema incluso invisibilizado, aunque la cifra de este delito es mayor que los homicidios dolosos y culposos. Así como lo oye usted, los delitos dolosos y culposos no llegan, dice la subsecretaria de Protección Ciudadana, no llegan, digamos, dice ella, a la 10ª parte de lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, y que nos está causando el suficiente asombro y la suficiente convicción para llevar a cabo acciones de una mayor profundidad en las instituciones y principalmente en la sociedad. Explicó la señora Bugarín que este tema es algo delicado, la verdad que llama mucho la atención, porque a medida que vamos viendo esto, sigue creciendo, el problema se va agudizando, llega un momento en que se comete un delito y que desgraciadamente se llega al feminicidio. Esto, la verdad, es algo lamentable, amigos cibernautas. Y también no habría que dejar de ver que muchos de los secuestros, amigos cibernautas, se dan en contra de las mujeres. Se ha dado y se ha visto, hay datos importantes, que una gran cantidad de mujeres pues son secuestradas, amigos cibernautas, y bueno, tienen que pagar incluso pues el pago de un rescate para poder volver a sus hogares. Esto, la verdad, también habría que tomarlo en consideración, este tipo de delitos que abarca ahora a las mujeres también. En cuanto al delito de secuestro, amigos cibernautas, en enero se registró un incremento del delito de secuestros en 141 casos, que es mayor en referencia al número de casos denunciados en diciembre, por lo que se han empezado a realizar estrategias concretas en las entidades donde se ha dado el repunte, amigos cibernautas, sin pues dejar de lado, repito, que dentro de todo esto, dentro de todos estos casos, hay el secuestro en contra de las mujeres también. Es algo que no hay que dejar pasar y que debemos tomar en cuenta hoy, precisamente que se celebra el Día Internacional de la Mujer, y que también tiene que ver con la violencia de género, que tiene que ver con los feminicidios, que tiene que ver con los derechos de la mujer en cuanto a decidir sobre su cuerpo. Está un tema debatido que tiene que ver en la cuestión del aborto. Y bueno, son muchas cosas, amigos cibernautas. Se criminaliza, hay alertas de género también, y esto también habría que decirlo, amigos cibernautas, porque
En muchos estados tienen alertas de género, pero por ejemplo, en lo que hace al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, este organismo solicitó formalmente, escúchelo usted muy bien, una declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres a nivel nacional por agravio comparado. Por agravio comparado, cuando hay un ordenamiento jurídico o una ley pues que transgreda precisamente los derechos humanos de las mujeres. Hay ordenamientos que sancionan penalmente o tienen tipificado algún tipo de delito en esta materia, y bueno, se necesita legislar precisamente para poder quitar eso que agravia a las mujeres, que lastima a las mujeres. Por eso esta alerta de género tiene que ver también con, no precisamente con el feminicidio, sino también abarca el agravio comparado, que quiere decir que existen ordenamientos jurídicos, que hay una ley que afecta a las mujeres, que transgrede sus derechos humanos a las mujeres, ¿no? Entonces, esta alerta de género, que tiene que ver también con los mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres, amigos cibernautas, también tiene que ver con el agravio comparado que existe en muchos estados, donde los ordenamientos jurídicos sancionan o tipifican muchos delitos que las mujeres han buscado hacerlos a un lado, porque esto tiene que ver muchas ocasiones, por ejemplo, con el aborto, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de una violación, la mujer tiene derecho, en muchos estados ya existe, por ejemplo, el poder ella practicarse un aborto. En la Ciudad de México existe el aborto legalizado, en muchos estados no, y por ejemplo, por eso le hablo y le digo lo del agravio comparado, ordenamientos jurídicos que no han contemplado o legalizado lo del aborto, y que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, estas cuestiones, amigos, las hace hoy resonar fuertemente el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, cuando dice que se debe de declarar una alerta de género a nivel nacional en contra de las mujeres, amigos cibernautas, a nivel nacional también, pues, por agravio comparado, la cual permita homologar con elementos objetivos el tipo penal de feminicidio en todos los estados del país, para garantizar un solo marco normativo que regule el delito de feminicidio y dé un tratamiento igualitario a todas las víctimas de este delito, amigos cibernautas. En el contexto, pues, del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy, este organismo anunció esta medida. Expuso que mediante este recurso buscamos contribuir con el plan emergente para garantizar la integridad, seguridad y vida de las mujeres y niñas en México, amigos cibernautas, presentado por el gobierno federal, particularmente para las acciones de justicia, la auditoría de los casos de feminicidio, para identificar líneas de investigación y problemas estructurales, así como para impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia de los casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Y esto también tiene que ver a veces con muchas jovencitas que pues son embarazadas y que son violadas, o mujeres que son violadas y que pues quedaron embarazadas. Y bueno, es una cuestión de verdad pues que se está viviendo en varios estados, y también tiene que ver a veces con algún defecto que tiene un producto, y entonces el derecho que debe de existir para poder decidir la mujer si quiere tenerlo o no. Entonces el aborto está penalizado en muchos estados, amigos cibernautas. Bueno, así están las cosas. Hoy Andrés Manuel López Obrador habló de este tema, precisamente reconoció en las mujeres a las mejores pagadoras de los programas económicos del gobierno y su alto grado de responsabilidad. Admitió que en aquellos temas complicados su administración ha optado por encontrar respuestas a través de las consultas populares. O sea, los derechos de las mujeres los va a someter a consulta, un grave error, desde luego. Esta postura, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, generó entre las mujeres que mantuvieron extendidas dos mantas
y demandan al Congreso libertad para decidir por el aborto, una reacción de reclamo. Incluso Marta Tagle, diputada del Movimiento Ciudadano, le replicó desde el lugar donde se encontraba, le gritó prácticamente y le dijo: los derechos no se consultan. El presidente de México mantuvo su narrativa y aseguró que en su gobierno no habrá actos de discriminación contra nadie. Así que esto que estamos viendo el día de hoy, el presidente de México alguien debería de decirle, pues que precisamente esto, amigos cibernautas, los derechos de las mujeres no deben de ser consultados, vienen plasmados en la Constitución, no se deben de consultar así como lo propone el presidente de México, y más con el tipo de consultas que lleva, pues que donde no tienen legalidad por ningún lado, amigos cibernautas. Ese tipo de consulta que echó abajo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y que ha echado abajo otros temas tan importantes para el país, al grado de que pues muchas calificadoras pues han dado sus puntos de vista donde mantienen en riesgo las inversiones de este país. Ese tipo de consulta que hace Andrés Manuel López Obrador no debe de aplicarse, desde luego, y mucho menos en los derechos fundamentales de las mujeres, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias por estar con nosotros. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por seguir acompañándonos en este espacio. Bueno, aquí en el estado de Veracruz, en cuanto a la violencia de género y en cuanto al Día Internacional de la Mujer, no podemos dejar pasar por desapercibido lo que está sucediendo tanto en el ámbito nacional como en el ámbito estatal. Ya dijimos que tan solo en el mes de enero se contabilizaron en el territorio mexicano 70 feminicidios, nada más en enero. Aquí en el estado de Veracruz, amigos cibernautas, desde esta administración de este señor que realmente ha sido pues una calamidad en sus primeros 3 meses de gobierno, un personaje que pues la verdad pues llama mucho la atención, el gobernador Cuitláhuac García, porque mientras se cometió el número 44, el feminicidio número 44, el mismo día en que se llevaba a cabo este artero crimen o este feminicidio, ese mismo día el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pues se la pasaba tuiteando pues que había acudido al visoreo que los grandes equipos o los equipos de las grandes ligas le hacían a jóvenes veracruzanos. Mientras este indolente, insensible gobernador prefirió ir a visorear lo que hacían los equipos de las grandes ligas para encontrar talento en estos jóvenes, digo que está bien, qué bueno que vienen los equipos a buscar a jóvenes y que andan viendo quiénes tienen esa madera para ser grandes beisbolistas, porque le estoy hablando del equipo, le estoy hablando de béisbol, que es el deporte del presidente de la República, y este inútil que tenemos como gobernador, sujeto que bueno, pues hasta el día de hoy no hemos visto que arregle ni donde se acuesta ni donde se duerme, pues así de sencillo. Entonces, mientras él tuiteaba que estaba ahí visoreando lo que los grandes equipos hacían para encontrar talentos, ese mismo día se cometía el feminicidio número 44. Así de insensible, así de valemadrista el gobernador del estado. Bien pudo haber mandado al director o directora, que creo que es un director, es el del deporte estatal, pero no, él quiso ir a darse una vuelta ahí por el deporte preferido del peje. Don Cuitláhuac García no juega ni a las canicas este tipo, nunca creo jugó este tipo, y ahora mucho menos va a saber de béisbol, pero como el béisbol es de su patrón, pues ahí se puede meter a ver el visoreo que hacían los equipos de las grandes ligas, ¿no? Mientras se cometía el feminicidio número 44. Mientras eso sucedía también, amigos, no hay que dejar pasar por alto lo que nos dice el columnista Alejandro Aguirre Guerrero, pues mientras que por un lado a Cuitláhuac García le importó más la foto de los enviados pues del juego favorito de Andrés Manuel López Obrador, allá en la Ciudad de México muchos veracruzanos pues fueron a reclamar allá ante la representación del Estado, un puñado de los muchos veracruzanos que decidieron pues dejar el Estado por la inseguridad de aquí de Coatzacoalcos principalmente. Pues ya vimos las desafortunadas declaraciones de otro inútil, como es el presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, cuando ha dicho que la gente se va por sus propias decisiones, porque así lo quieren. De verdad es aberrante la declaración del presidente municipal. La gente de Coatzacoalcos, familias enteras se están yendo por la enorme inseguridad, por si no se ha dado cuenta este señor, que realmente avergüenza su actitud y avergüenza su declaración, su enorme incapacidad
para poder encontrar la solución. Y nos faltan 3 años para seguir soportándolo. Ojalá y alguien le abra el poco o escaso cerebro que tiene y le diga que, pues que se vaya y que llegue alguien que realmente quiera hacer bien las cosas. Pero bueno, le decía yo que muchos veracruzanos, de los muchos que se han ido del estado de Veracruz y muchos también de aquí de Coatzacoalcos, salieron a las calles de la Ciudad de México, como nos narra el señor Alejandro Aguirre Guerrero, columnista incluso de la revista Proceso. Salieron a la calle de la Ciudad de México y así, frente a la representación de su gobierno en la capital del país, exigieron cuando menos que alguien los recibiera. ¿Y saben qué? Sí, adivinó, nadie llegó, no les importó. Pero eso sí, como dice Alejandro Aguirre Guerrero, este señor don Cuitláhuac García estaba en el Face ahí tuiteando que estaba pues viendo el visoreo, ¿no?, de los equipos de las grandes ligas. En los últimos meses, amigos cibernautas, usted lo debe de saber, es del dominio público, decenas de veracruzanos, principalmente o la mayoría de aquí de Coatzacoalcos, donde hay una lucha constante de todos los días entre los grupos rivales delincuenciales por apoderarse de la plaza, suceden ejecuciones y secuestros. Para que usted lo sepa, amigos cibernautas. Muchos optaron por exiliarse del Estado, buscando huir de la inseguridad, pero la angustia no termina ahí, pues aún tienen familias aquí asentadas que les preocupan. Así que, ¿qué se puede hacer ante esta indiferencia que tenemos el día de hoy en este estado de Veracruz, gobernado por una persona que realmente no tiene la formación ni la capacidad? Y tal para cual, como el alcalde de Coatzacoalcos, unos improvisados en la política que no le encuentran la cuadratura al círculo, o que simplemente no encuentran pues el hilo, la punta del hilo, no encuentran por dónde está. Esto de verdad es ya algo difícil de permitir o de seguir aguantando. Hay un enorme coraje por todo lo que sucede, amigos cibernautas, y lo de los feminicidios, los niveles de discriminación también que existen, la inequidad que existe en el Estado, la falta de oportunidades, la violencia contra las mujeres. Hoy, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, volvieron a escucharse los grandes reclamos por la falta de atención de las autoridades del Estado, concretamente la del gobernador Cuitláhuac García, que no se deja escuchar o simplemente no sabe qué hacer y por lo tanto prefiere ocultarse. 2 alertas de género tenemos aquí en el estado de Veracruz. Las mujeres siguen en su lucha por sus derechos, y uno fundamental es el derecho a la vida. Le hablaba yo hace rato de algo muy importante que tiene que ver con algunos temas relacionados con el aborto, con la libertad de decidir. Porque aproximadamente también, amigos cibernautas, más allá de los abortos que está penalizado, más allá de aquellos derechos fundamentales de las mujeres que vulneran sus derechos, más allá de aquellos estados que no han reformado el Código Penal para despenalizar el aborto, aquí en Veracruz, amigos cibernautas, están asesinando a mujeres cada 2 días, así como lo oye usted bien. En el estado, cada 2 días, amigos cibernautas, asesinan a una mujer, de acuerdo con cifras oficiales, mientras que en el panorama no pinta para mejorar, sino todo lo contrario. Lo dijo Lisette Hernández Cruz, coordinadora de la agrupación Cali Luz Marina. Amigos cibernautas, es una agrupación. La realidad es que las mujeres seguimos en la lucha por nuestros derechos, y uno fundamental es el de la vida, porque aproximadamente están asesinando
una mujer cada 2 días. Entonces el primer derecho, que es el de la vida, no nos lo está garantizando el Estado. Ese precisamente el derecho a la vida, luego a la seguridad, luego al derecho a vivir una vida libre de violencia. Así que a la fecha, al 6 de febrero, se llevan contabilizados varios homicidios dolosos, ya que no estaban tipificados como feminicidios, porque luego también el Estado no los tipifica como feminicidios, sino los pone como una serie así de homicidios dolosos, ¿no? Ejecuciones, llámele usted, o de asesinatos. Entonces lo quitan de esas estadísticas para que no se eleven. Y bueno, la verdad es que hay un serio problema en Veracruz. Las alertas de género pues tampoco están funcionando, amigos cibernautas. Es una situación preocupante en la que viven las mujeres en México y sobre todo en el estado de Veracruz, en donde hasta ahora ninguna autoridad y ningún partido han hecho nada por defender a este sector mayoritario de la población, señaló también otra activista más, Jacqueline Campbell, la integrante de la red de defensoras de los derechos humanos en México. Refirió que hoy en día México presenta situaciones complicadas que les toca vivir, amigos cibernautas, a las mujeres. Y bueno, la verdad es muy difícil y preocupante lo que se vive en el estado de Veracruz, amigos cibernautas, en cuanto a los derechos de las mujeres, que son pues prácticamente vulnerados. Esto es delicado, esto es algo grave, amigos cibernautas. Habría que analizar bien que tanto el pueblo veracruzano seguirá siendo tolerante con una clase gobernante que no tiene la capacidad para poder llevar las riendas de este estado. La verdad es algo muy delicado lo que estamos viviendo, a pesar de que pues todas las voces están levantándose. No hay ninguna autoridad que tome en serio lo que hoy estamos viviendo. A ver qué más sucede, pero esto es algo delicado, amigos cibernautas, en el marco precisamente del Día Internacional de la Mujer, el día también de otros temas importantes que tiene que ver con la violencia de género, que en muchas ocasiones, repito, termina en feminicidio. Bueno, otro tema muy importante es el de la aprobación en este estado por parte del Congreso de la Guardia Nacional. Ya se tienen más de 17 estados, más de 17 congresos estatales que aprobaron la Guardia Nacional. El Congreso del Estado de Veracruz ya aprobó la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor con los elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval, que determinen acuerdos de carácter el presidente de la República. Los diputados locales de Veracruz aprobaron por unanimidad, con 40 votos a favor, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política Federal en materia de Guardia Nacional. Lo que llama la atención, amigos, es que esto se hizo el día de ayer apenas. Y fíjese usted, porque resulta que en Veracruz, pues se supone que es un gobierno morenista, incluso hay una mayoría de diputados en el Congreso, que tienen 50 diputados, pero hablamos de más de, pues la gran mayoría, creo que 25 o 30 diputados locales. A ver si por ahí me tienen el dato cuántos diputados de Morena son, pero son mayoría, pues, con sus representantes, diputados plurinominales, todos esos hacen una gran mayoría. En total, ¿cuántos diputados tenemos? Ahorita le doy el dato, pero mire usted, lo que llama la atención es por qué se tardó tanto la aprobación de la Guardia Nacional. Esto es lo que llama la atención, porque tenemos gobernador morenista, tenemos Congreso morenista, mayoría morenista aquí en el estado de Veracruz. Llama la atención el por qué hasta el día de ayer se aprobó la Guardia Nacional, y detrás de todo esto se esconde precisamente el temor y el miedo
del Congreso local y precisamente de los morenistas de sufrir otro descalabro político. 26 diputados locales de Morena son los que se tienen, son una mayoría, los otros están fraccionados, pero 26 diputados, imagínese usted. Bueno, ya se supone que con sus aliados y todo eso, pues podrían hacerla inmediatamente, ¿no? Y aprueban. Pero detrás de todo esto, de la tardanza de la Guardia Nacional, se esconde el fantasma del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Por qué se lo digo? Bueno, mire, Miguel Ángel Yunes Linares operó para frenar el juicio político en contra de su pupilo, Jorge Winkler, quien es fiscal general del estado de Veracruz. Ese fue un verdadero fracaso para los morenistas en el Congreso local, un fracaso para Juan Javier Gómez Casarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, que ha resultado también un verdadero inútil para alcanzar acuerdos, para alcanzar consensos, para llevar buenas negociaciones. Ha sumado todo en contra. Por eso, los dos juicios políticos en contra de Jorge Winkler se fueron pues a la basura. No pudieron fincarle los dos juicios políticos, ni uno siquiera, para poder de esa manera llevarlo a la destitución del cargo. Ese fantasma, el del fracaso, es el que rodeó nuevamente al Congreso local cuando pensaron que de aprobarla inmediatamente era posible que detonara en un nuevo fracaso. Y queriéndolo o no, la tardanza de esto significa también un fracaso político para el gobernador del estado, Cuitláhuac García, porque el presidente de la República seguramente tiene en sus manos que apenas ayer el Congreso de Veracruz aprobó la Guardia Nacional. Y fíjese usted lo que le voy a decir, pese a que ya se tenían 17 o 18 estados que ya habían aprobado la Guardia Nacional, pues era muy sencillo. Una vez que ya se tiene la mayoría, que como era una reforma, pues turnarlo a la Cámara de Senadores para enviarlo al presidente de la República. Pero el presidente dijo que no, hasta que tuvieran todavía más congresos del estado o se sumaran más congresos de los estados a la creación de la Guardia Nacional, que dieran su aprobación pues. La verdad que esto originó una serie de suspicacias. La más probable es que el Congreso de Veracruz no quiso pasar por otra vergüenza más, porque fácilmente Andrés Manuel López Obrador hubiese ordenado que la turnaran a la Cámara de Senadores y posteriormente al Ejecutivo para su debida promulgación. Pero ha aguantado, ha dicho que mejor que lleguen otros estados que han aprobado ya la Guardia Nacional. ¿Por qué hasta lo último el Congreso de Veracruz? Pues por eso, porque tenían la sombra de otra derrota más, la sombra de Miguel Ángel Yunes Linares, que podría llevarlos a otro descalabro. Así que el presidente de la República ya sabe que al menos aquí en el estado de Veracruz no hay un control político por parte de Cuitláhuac García, y menos en el Congreso local dominado por mayoría morenista. Así están las cosas, amigos cibernautas. Por eso la enorme tardanza. Hasta el día de ayer se aprobó la Guardia Nacional. Vaya vergüenza para el gobernador del estado, vaya vergüenza para Cuitláhuac García, pues, y vergüenza también para Juan Javier Gómez Casarín, el flamante e inútil presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. Así están las cosas. Una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya en la recta final de nuestro programa, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros aquí en este espacio. Y bueno, hay un tema que es muy importante, que tiene que ver con la señora que es integrante de un colectivo de búsqueda de personas, la señora Lucy Díaz. Pues creo que vio al presidente de la República, y bueno, todo parece indicar que pues la presidencia de la República le va a brindar protección para seguir con su trabajo. El presidente de la República ha dicho que ya no viola los derechos humanos de sus habitantes, ni ejerce la persecución, espionaje o tortura. Lo dijo Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina. Ahí se refirió al caso de una de las integrantes del colectivo Solecito, Lucy Díaz, quien en el proceso de búsqueda de su hijo ha encontrado cientos de cuerpos en fosas clandestinas. Esta señora busca a su hijo, pero pues la verdad que pues no ha encontrado a su hijo, pero ha encontrado cientos de cuerpos de otras personas que pues pronto van a ser entregados a sus familiares, muchos de ellos ya, que andan buscándolos también. Pero digo, la verdad que llama la atención la intensa actividad de esta señora, de doña Lucy Díaz, y bueno, parece ser que ya no va a estar sola. Se va a buscar la comunicación, dice el presidente, les va a atender de manera personal el subsecretario de Gobernación. Y bueno, se le va a dar toda la protección a doña Lucy Díaz, amigos cibernautas. Lucy Díaz ofreció que el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, le ayudará para seguir con la búsqueda de su hijo y no será desdeñada como fue durante los gobiernos anteriores. Esto de verdad es importante, amigos cibernautas, lo que se está manejando en este aspecto, en esta lucha por encontrar a sus familiares, a sus desaparecidos. El colectivo Solecito, doña Lucy Díaz también busca a alguien, pero en esta búsqueda ha encontrado cientos de cuerpos, amigos cibernautas, cientos de cuerpos en fosas clandestinas. Imagínese usted esta señora buscando a su familiar, pues ha encontrado pues ha encontrado a otros cuerpos en fosas clandestinas, y eso de verdad es digno de decir y de alabar, ensalzar, porque imagínese usted esta señora, mucha gente que pues ya da por perdido a sus hijos, ya no lo buscan, ¿no? Pero esta señora busca al suyo y ha encontrado cientos de cuerpos en fosas clandestinas. Así que imagínese usted lo que esta señora significa para muchos familiares que han encontrado pues en ella pues al ángel que busca a sus familiares, a sus hijos. Así que qué bueno, la verdad, yo lo quería comentar porque para mí me llama mucho la atención cuántas familias a través de ella han logrado localizar los cuerpos de sus hijos. La verdad es algo muy doloroso, es un tema muy doloroso, muy terrible, amigos cibernautas, tener a un familiar tener un familiar enfermo. Ahora imagínese usted tener un familiar desaparecido, la angustia que ha de pasar por cada persona, cada madre, cada padre, cada hermano, cada hijo. Lo que han de vivir y lo que han de pasar ha de ser algo muy difícil, amigos cibernautas, que la verdad no podemos entenderlo, qué tanto vivirá una persona con esa angustia,
Quería resaltarlo, quería decirlo, terminar con esto, precisamente en este Día de las Mujeres, en la que doña Lucy Díaz, una integrante del colectivo de las mujeres del colectivo Solecito, Lucy Díaz, pues lo que significa en el Día Internacional de las Mujeres, su lucha por encontrar a su familiar, y en este camino ha encontrado cientos de cuerpos en fosas clandestinas de muchas personas que buscan a sus familiares. Es decir, doña Lucy Díaz se ha convertido prácticamente en un ángel para todas esas personas. Yo quería resaltarlos y terminar así con este espacio. El enorme significado, valga la redundancia, que significa pues precisamente la figura de doña Lucy Díaz, integrante de las mujeres del colectivo Solecito, que ha devuelto, pues la pérdida es terrible, ¿no? Y es aún más terrible cuando no encuentras el cuerpo de tu hijo, los restos de tu hijo, para darle una cristiana sepultura. Esto que hace doña Lucy es devolverle algo de tranquilidad y de paz a aquellos seres afligidos que buscan a sus hijos y que a través de ella los han encontrado. Es digno de alabar, es digno de decir, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, el trabajo que esta señora realiza aquí en el estado de Veracruz. Había que decirlo, lo tenía que decir en este día en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, resaltar el trabajo de doña Lucy Díaz, nuestro reconocimiento para ella por lo que hace y por el trabajo que hace, amigos cibernautas. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Cuídense mucho, aquí nos vemos si Dios lo permite. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.